Seamos la historia. Por Roxana Puche, en Más Vale Magazine. Hola, hoy en Seamos la Historia vamos a conocer el primer ferrocarril de Buenos Aires, que se llamó el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. Inaugurado el 29 de agosto de 1857, fue el primero construido en territorio argentino y el iniciador de la extensa red ferroviaria que se expandió en los años siguientes. La locomotora bautizada La Porteña, construida en talleres británicos, fue la encargada de realizar el primer viaje. Actualmente el Ferrocarril Oeste compone el ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento. El trayecto medía inicialmente 10 kilómetros. Iba de la estación del Parque, situada donde actualmente se encuentra el Teatro Colón, en la capital federal, en la ciudad autónoma, a la estación La Floresta, que en aquel entonces se encontraba en el pueblo de San José de Flores. Luego de 4 años de haber iniciado el proyecto, la sociedad El Camino de Fierro en Buenos Aires al Oeste, que estaba integrada por respetables vecinos masones de la Orden Sol de Mayo, el financiamiento fue realizado gracias a importantes aportes del Estado por desinterés en la venta de acciones, estaba finalmente en condiciones y preparada para comenzar su novedoso paseo. En sus comienzos tuvo muchos detractores, entre gente, los vecinos, hasta diputados, que temían este nuevo invento, lo que provocaba por la noche destrucción o robo de los rieles y por la mañana de nuevo a comenzar. El temor se vio claramente reflejado en una cláusula del contrato que aceptaba el reemplazo de la tracción a vapor por la animal si aquella se convertía en peligrosa. Las 2 primeras locomotoras fueron construidas en Leeds, Inglaterra, y arribaron a Buenos Aires en diciembre de 1856. El costo de cada una fue de $11.000 y las bautizaron La Porteña y La Argentina en momentos en que las enormes diferencias entre el estado de Buenos Aires y el interior pretendían imponer la idea de que los porteños no eran argentinos. Un primer inconveniente fue llevar desde el puerto de Retiro, pues habían llegado en barco, hasta la estación Plaza del Parque, que finalmente, obvio, fueron arrastradas por bueyes y quedaron en manos de los ingenieros ingleses John y Thomas Allan, pertenecientes a la anterior logia que mencioné, quienes ajustaron y dejaron a punto las locomotivas, como se las llamaba en esa época. Una ley sancionada por la Cámara de Representantes de la provincia de Buenos Aires establecía la donación de la tierra pública, la libre introducción de útiles y la liberación de los impuestos. Los intereses inmobiliarios ejercían una presión enorme al momento de determinar el lugar de la estación cabecera, razón por la cual las reuniones fueron secretas. Finalmente el lugar elegido fue esta que les conté, Plaza del Parque. Se llamaba Plaza General Lavalle, se llamó desde 1878, y se llamó así porque en esa plaza estaba el edificio del Parque de Artillería, que es donde hoy está el Palacio de Tribunales. La plaza era apenas un hueco en la ciudad, ¿se acuerdan cuando conté lo que eran los huecos? Que precisamente gracias a esta estación comenzó a urbanizarse rápidamente en sus alrededores y a mejorar de aspecto con plantas y árboles, y también había sido en un momento parada de carretas. Los socios deciden hacer un viaje de prueba, aunque desde enero de 1857, hubo algunos especialmente de ajuste. El primero experimental salió desde la estación Plaza del Parque en abril y excepto 2 pasajeros, nadie había viajado en tren hasta ese día. Fue la segunda locomotiva, la Argentina, la que con 2 vagones cubrió los primeros 10 kilómetros y llegó a la terminal en Floresta pasando por las estaciones 11, Almagro, Caballito y Flores. Esta última en tierras donadas por la multimillonaria Inés Indart de Dorrego, nuera de uno de los socios de la empresa, el señor Mariano Miró. ¿Recuerdan la historia de la Recoleta respecto al cadáver de Inés Indart de Dorrego? Bien, llevaba en ese viaje inaugural la locomotiva, entre otros a Mitre, Dalmacio Vélez Arfiel, que subió en la estación de Almagro, él vivió por ahí, donde hoy está el Hospital Italiano, Valentín Alsina y algunos miembros de la sociedad. En Floresta, todos muy satisfechos por ese novedoso viaje inaugural, brindaron y encendieron habanos.
y le ordenaron al señor Alfonso Corazzi, que era el maquinista, que era supervisado por el ingeniero Alan, hombre, Corazzi, con 1 año de experiencia en Italia manejando trenes, que regresara al centro de la ciudad y todos confiados solicitaron acelerar un tanto a la vuelta. Viajaron a 40 kilómetros por hora y a la altura de Plaza 11 descarrilaron. Estando el tren sobre un terraplén, zafó la locomotora, corrió por alguna distancia sobre los durmientes, rompiendo unos 60 o 70 metros. El choque fue muy violento. Las cabezas de algunos señores se golpearon, saliendo con heridas de sangre. El señor Moreno fue lanzado de cabeza contra el cuerpo del señor Lavallol, así cuentan las crónicas de la época, y el señor Miró, que fumaba, se encontró con el cigarro en la nuca entre la camisa y la carne que le quemaba. Alan y Corazzi sufrieron traumatismos. El administrador de la compañía, don Bernardo Larraudet, quien ya había viajado en tren en Europa, se asustó tanto que tomó el primer caballo que encontró y huyó del lugar al galope hasta su casa en Barracas en estado de pánico. El segundo vagón, que estaba vacío, volcó completamente y en ese mismo momento quienes no estaban heridos decidieron que había que tapar el bochorno, pues este pequeño accidente podía ser la peor publicidad de la historia de los ferrocarriles argentinos. La empresa arregló los durmientes y en agosto a la 1 de la tarde se inaugura oficialmente el primer ferrocarril del país. Volvieron a subir Alsina, Vélez Arfi, el Mitre, miembros de la Sociedad Caminos de Hierro e invitados especiales como el cacique José María Yanquetruz, de quien después voy a publicar fotos en Twitter, con uniforme militar, quien al subir buscaba dónde escondían al caballo, come carbón y respira llamas. Pero el administrador prefirió cubrir los 6 kilómetros en un caballo, acompañando al tren a distancia prudencial. Al fin el primer viaje oficial llegó, una multitud despedía a los primeros pasajeros con pañuelos y hasta con lágrimas. Volvió Corazzi a conducir, pero esta vez fue la locomotiva La Porteña quien llevó la patente número 1 y se quedó con los laureles. Al día siguiente comenzaron los viajes para todos. 10 pesos el boleto en el primer vagón y 5 en segunda, o sea, en el segundo vagón. La colaboración financiera del gobierno de Buenos Aires fue decisiva para la organización inicial de la empresa al aportar más de 1 millón de pesos oro. En 1863 finalmente se convertiría en el único propietario de la empresa al comprar las acciones de los particulares, cambiándole el nombre a Ferrocarril de la provincia de Buenos Aires. Escuchen este dato. Durante los 27 años en que perteneció al gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ferrocarril del Oeste fue la línea más lujosa, la menos dispendiosa en sus erogaciones burocrático-administrativas, la que ofrecía al productor fletes y pasajes más económicos. Era una empresa modelo que enorgullecía a los argentinos y en relación a la cual todas las empresas ferroviarias inglesas establecidas entre nosotros pasaba sin excepción a un segundo plano. Pero los ingleses presionaban para obtener el ferrocarril a bajo precio y el interés no tenía que ver con obtener ganancias de su explotación, sino, y a palabras de ellos, que con esta empresa se abrirá un nuevo mercado a los productos manufacturados británicos. En efecto, locomotoras, ladrillos, puentes, implementos sanitarios para las estaciones, etc., eran importados de Gran Bretaña. También grandes cantidades de un producto no manufacturado, el carbón para las locomotoras. Y sobre todo el diseño que finalmente se adoptó. O sea, todas las redes iban directo a Buenos Aires, casi sin interconexiones para promover a los pueblos del interior. El motivo fue este exactamente, que los ingleses solo querían su entrada y salida de productos, no el crecimiento de nuestro país. Y Sarmiento lo acepta. A los 3 meses, como ejemplo, a los 3 meses de asumir como presidente, Juárez Selman vendió la compañía a los ingleses. En su mensaje presidencial de 1887 anunció: pienso vender todas las obras públicas reproductivas para pagar con ese oro nuestra deuda, porque estoy convencido de que el Estado es el peor de los administradores. Bueno, ya podemos pensar que el peor administrador fue él, en realidad, ¿no? En 1887 el ferrocarril está condenado a muerte. Voy a leer textual de palabras de Raúl Scalabrini Ortiz en la Historia de los ferrocarriles argentinos. El abultamiento innecesario de gastos, en gran parte debido al aumento desproporcionado de personal, el crecimiento de los capitales invertidos en construcción no imprescindible, la merma consiguiente de los rendimientos y el encarecimiento de las tarifas configuran un decisivo
propósito de sabotaje. El ferrocarril oeste iba a ser rápidamente desacreditado ante la opinión pública. Las tarifas son aumentadas en un 25% y aún son más bajas que las de los ferrocarriles ingleses. Un horror. En 1886 el Consejo Deliberante autorizó al intendente para demoler el edificio. Finalmente se construye el nuevo Teatro Colón, que es donde está hasta el día de hoy. En 1871, durante la epidemia de la fiebre amarilla, se incorpora un tramo de este ferrocarril para funcionar como receptora de ataúdes, que ya ni siquiera ataúdes llevaban los cuerpos directamente al cementerio. Dicho tramo partía de la estación Bermejo, que estaba situada en la esquina de Jean Jaurès y Avenida Corrientes, y llegaba hasta lo que hoy es el cementerio de la Chacarita, que se inauguró en aquel entonces saturado el de la Recoleta. Se lo conocía como el tren de la muerte. John Allan, el mencionado primer conductor de la locomotora La Porteña, condujo este lúgubre tren y por supuesto falleció víctima de la epidemia a los 36 años. La Porteña transportó pasajeros hasta 1889. Pasó por La Plata, Tolosa, el regimiento de Patricios, Liniers. La solicitó el Museo Histórico, pero no tenía lugar para exhibirla, hasta que en 1923 fue llevada al Museo de Luján, a donde llegó arrastrada por una moderna locomotora a la misma ciudad donde terminó sus días el maquinista Corazzi. En cambio, la Argentina fue enviada a Paraguay en 1869 en medio de la guerra de la Triple Infamia. Sarmiento la envió para tropas y provisiones y nunca regresó. La historia de nuestros ferrocarriles termina, y nunca mejor dicho esta palabra, en la década del 90, con la decisión de otro presidente que aseguraba que los trenes no servían para nada y los liquida. No lo voy a nombrar por superstición. Así quedaron unidos unos cuantos programas. @Roxana_Puche para ver algunas fotos. Tengo de la estación del parque y tengo de Yanquetruz, el cacique, que opinaba dónde está el caballo que lanza llamas. Un cariño para todos y buena semana.